mecanismos de inestabilidad y métodos para el sistema de estabilización de la masa rocosa y de subterránea. Bueno, nosotros en este momento hemos visto la manera de generar un proceso de fortificación utilizando clasificación electromecánica. Esta clasificación electromecánica hemos visto lo que es el RMR y el plural. ¿Ya? Entonces acá nosotros ahora lo que vamos a ver en esta presentación son lo que vendría siendo los sistemas de contrarroca y los ski blocks, los sistemas de caudal. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, ustedes pueden ver acá, lo primero que hay que tener en consideración, para que yo sea, o para poder tratar una roca masiva, la roca masiva, ¿cuánto es el RMR sobre? Sobre 75. Y recuerden que esto habla del grado de fracturamiento, no de la competencia. Cuando uno habla de masivo, esto de grado moderadamente fracturado es fracturamiento. Más no estoy hablando de competencia, la competencia no lo matiza la buena UCS. Ahora, Pero tienen masivo, ¿cómo? ¿Tienen directamente relación? O sea, yo no puedo tener una roca con un RMR menor a 50 y con un UCS muy grande. Depende, porque si yo tengo el RMR es bajo, producto del alterado fracturamiento por presencia de falla, la roca masiva va a ser baja. Pero si yo tengo clase en la cual el macizo rocoso está fracturado, pero esta fractura no está alterada, no hay relleno, no, ¿me entiendes? O sea, yo puedo tener fracturas. No, lo que pasa es que depende también del tamaño del RMR. Hay UCS, hay un cierto grado de relación, pero no puedo decir que sea directamente proporcional. Hay un cierto grado de relación. Ahora, esta es la gráfica que nosotros tenemos acá, que ustedes ya la conocen, para los mecanismos de inestabilidad. Miren acá. Ustedes ya saben esa fórmula, ¿ya? Que vendría siendo la profundidad de daño en una zona de excavación circular y características de los sistemas de fortificación. Existen tres sistemas de mecanismos de sostenimiento que son de reforzamiento, mantención y retención de bloques de roca. ¿Ya? Entonces nosotros podemos ver en esta imagen que los pernos, ¿ya? Lo que hacen básicamente es empujar el cerro hacia adentro. Entonces cuando uno dice, oye, yo quiero aplicar un perno, el perno cumple con la función de reforzar. ¿Por qué? Porque actúa directamente en el macizo, aumentando la cohesión del macizo. Eso es lo que hacen los pernos. Por ende, refuerzan. Pero también cumplen una función de mantención. ¿Por qué? Porque al momento de incrustarse el perno, significa que van a atravesar bloques y estos bloques no se van a caer. También cumplen una función de reforzamiento y de mantención. Y retención, ¿quién puede retener? Un marco metálico, un choque, etcétera, etcétera. Lo que yo quiero decir con esto es que los sistemas de fortificación no hay ninguno que diga solamente refuerza, o solamente mantiene, o solamente retiene. Los sistemas de fortificación son mixtos. Por ejemplo, una malla. La malla, ¿qué es lo que hace? Retiene. Pero cuando yo fortifico, yo no escasamente lo voy a hacer con perno rojo. Coloco un sistema de fortificación mixto. Perno, malla, choque. Y si yo llego y solamente coloco perno, el perno no solamente refuerza, sino que también mantiene. ¿Cómo eso mantener quiere decir? Ya, ¿cierto que tenemos? Evita que caiga. ¿Cierto? Este que está más o menos suelto y yo voy a sujetar a este que está más adelante, ¿cierto? Meto el perno acá. Por eso se considera mantener, porque indirectamente, aparte de reforzar, ¿está manteniendo? No, retiene. Porque cuando yo dice, yo por ejemplo puedo retener, puedo mantener, puedo reforzar, eso es lo que yo le digo. Ya, pues, y el perno, en este caso, refuerza Y mantiene. y mantiene. En el lugar. Ya, pues, pero mantiene por el simple hecho de que. Evita que caiga en la posición. Eso. Ya, entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí tienen un poquitito más de información, pero ahí nosotros tenemos los esfuerzos como están actuando, por ejemplo, todo el esfuerzo. ¿Qué es lo que están haciendo acá los esfuerzos sobre el perno? Están con, Sí. importante. Y si el perno, el esfuerzo viene así, Está. no como eso. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué tipo de fuerza es? Una fuerza de empuje. Fuerza de empuje, no empujando, el vocabulario técnico. Fuerza de empuje, esto es cortante. ¿Ya? Ahora, acá ustedes tienen dos condiciones. Por ejemplo, el ingeniero, en el cual él Profe, dice. entonces sobre el perno actúan fuerzas cortantes.
¿Eso nos quiso decir? No, es que si el perno está... Depende de cómo vengan los esfuerzos. Pueden hacer esfuerzos. Si el esfuerzo de acá tengo el perno y el esfuerzo viene así, ¿qué tipo de fuerza es? Acción. Ya. Si el perno está acá y el esfuerzo viene acá, ¿qué tipo de fuerza es? Cortante. Ya. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hay dos tipos de ingenieros acá. Uno que se asegura completamente y fortifica toda la mina con una cantidad de pernos tremendo y él está feliz porque dice, estoy seguro, pero no es económico. Y otro que dice, yo opto por lo económico. Entonces no coloca ningún perno, el poco perno que coloca está doblado. Pero él dice, es económico pero no es seguro. La pregunta es, ¿dónde nosotros tenemos que estar? En ninguno de los dos escenarios. En el medio. Entonces siempre cuando yo les digo el estándar, si yo me voy a Carola, me voy a Cobre, si me voy a Escondida, o perdón, a Chuquicamata, a Teniente, a cualquier tipo de proyecto, lo primero que tengo que preguntar es ¿cuál es el estándar? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un proyecto pueden tener un estándar y decir, mi estándar de diseño siempre coloco choque para todo. En otro dicen, no, choque lo coloco solamente algo muy puntual. Y el estándar también obedece a los sistemas de fortificación que están ocupando y segundo, el factor de seguridad. Porque si yo trabajo, por ejemplo, en Code del Core, a lo mejor los estándares de seguridad son mucho más grandes y los obligan a tener factores de seguridad mucho más grandes. Mientras tanto que acá los factores de seguridad suelen ser más bajos. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Porque, por ejemplo, Teniente, como ustedes bien saben, las tasas de producción son muy grandes y esto va a estar generando básicamente que acerca de los factores, las tasas de producción se generan esfuerzos tremendos. Acá, por ejemplo, acá hay dos condiciones, ¿ya? Tengo acá la nave espacial de Optimus Prime y acá tengo Copiapó. Entonces, significa que la mina 1 y la mina 2 tienen estándares completamente distintos. Acá tiene un permito por aquí, otro por acá. No, pero ahí está el permito ese, que está ahí. Y el resto, si ustedes se dan cuenta, tienen un sistema de fortificación pero completo. ¿Tiene malla ACMA? Sí, efectivamente. Entonces, quiero que vean que los sistemas de fortificación son distintos porque los estándares de diseño son diferentes. ¿Ya? ¿Ustedes esto lo compartió, no? ¿Se puede compartir al grupo, por favor? No, estaba compartido. Sí, está en el grupo. La semana pasada, ¿no? ¿Esta otra? Ya, veamos acá. Entonces, sí. ¿Ah? Ya, entonces acá nosotros tenemos sistema de soporte, fíjense acá. Tengo una malla tipo gallinero, instalada. Acá tengo algunos pernos tipo pincel, acá un perno de seguridad. Pero lo importante es que nosotros cuando vemos esto tenemos que preguntarnos qué ocurrió, qué pasó. Si ustedes se dan cuenta, la malla no fue capaz de sostener el bloque y la malla tiene una capacidad de ¿cuánto? 3 toneladas metro cuadrado de capacidad de retención, ¿ya? O sea, estamos hablando de 3 a 3,5 toneladas metro cuadrado. Estas por lo general vienen en paños de 3 metros de ancho, 2,5 a 3,5 metros de ancho por 25 metros de largo. Entonces, esas son parámetros que ustedes deben saber. 3,5 ¿cuánto fue? 2,5 a 3,5 de ancho por 25 metros de largo y su capacidad es de 3 a 3,5 toneladas metro cuadrado. Recuerden que nosotros, bueno, ustedes son de Copiapó. En Copiapó trabajan ustedes creo con toneladas metro cuadrado. Nosotros en Teniente no trabajamos así, no trabajamos en kilojoules metro cuadrado. Recuerden, en los proyectos de acá, como los esfuerzos son chiquititos, trabajan por lo general en el tema de toneladas por metro cuadrado. Ya. Ahora, nosotros vemos esta imagen y podemos apreciar que hay un desprendimiento con bloques, con un bloque en el cual hay pernos. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Yo lo primero que tendría que hacer es preguntar cuáles fueron los pernos que se ocuparon. Segundo, cuál es la longitud del perno, porque en función de eso, yo voy a poder saber cuánto es la profundidad del bloque que se desprendió. Claro, muy pequeño, entonces, muy pequeño, no chico, técnico, tiene que ver, o con una longitud menor. ¿Cómo se hablamos de chico, de grande? No, pequeño. Pequeño es distinto a. Ayer hablamos de chico y de grande. Técnico. No, usted estaba hablando de chico, no. Ya. Un tamaño de excavación menor es distinto. ¿Ya?
Acá ustedes tienen una malla también, la cual, lo que yo veo acá, que aunque el sector sea muy estable, la malla está cumpliendo su función. Básicamente mantiene que esto evite que se caiga, entonces está cumpliendo Pero con se la me función. prendió, entonces. Sí, pues, está todo un bloque final. Pero la malla cumple su función, retiene. Mientras tanto que acá no es capaz porque el bloque es mayor que su peso. Pero ahí en el anterior está impulsado también por La gravedad. gravitatorio, sí. Claro. Y acá ustedes se dan cuenta lo mismo, un desprendimiento importante, ¿ya? Y nosotros podemos ver acá que la malla nuevamente no fue capaz de mantener todo ese desprendimiento, y eso que además yo puedo ver, por ejemplo, un viejito me puede decir, se desprendió esto, no fue capaz, pero usted automáticamente en su cabeza se tiene que imaginar que su resistencia ha sido superada, por ende la cantidad de toneladas por metro cuadrado son mucho más grandes, a las 3,5 toneladas. ¿Ya? ¿Esos no son del teniente, ¿cierto? No. Pero son de Codelco. Sí, de poder. Entonces, veamos acá. Yo tengo tres sistemas acá, los pernos de anclaje, los pernos cable y las mallas metálicas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la malla retiene los bloques del contorno de una excavación y yo puedo tener una malla electrosoldada o una malla tipo gallinero. Tengo cables simples, dobles, que estos pueden cumplir la función de reforzamiento y mantención, y los pernos de anclaje, que pueden ser pernos de anclaje distintos, helicoidales, los split set o los sueles, que vendrían siendo estos pernos de fricción, o pernos de fibra de vidrio, o los autoperforantes. Tenemos varios tipos de pernos, ¿sabes? Ya, veamos acá. ¿Tienes fotos de esa referente del último? No, de acá no, acá no, es que esto va más para casa, pero tengo catálogo. ¿Ya? No lo ubico, el último. Ahí les puedo compartir catálogo. Acá también tenemos el choker retiene, entonces cuando uno es importante entender la forma como actúan los sistemas de fortificación, dado que si yo coloco un sistema de fortificación, por ejemplo, pernos, malla y choker, tengo que decir, oye, el perno actúa de manera activa. Yo tengo fortificación activa y tengo fortificación pasiva. El pasivo es el que actúa como respuesta a algo. ¿Quién? El choker. El choker, usted es pasivo. ¿Qué pasaría si le pongo un 1? Solamente por mirarlo. Va a actuar inmediatamente, ¿no? Profesor, y que listo. En cambio, si hubiese sido activo, él actúa sobre mi persona directamente. Entonces, el perno eso es lo que hace. El perno actúa sobre el cerro, es activo. Toda la fortificación activa es aquella que actúa directamente sobre el cerro. Y el pasivo es el que actúa como consecuencia de un movimiento o sobre él. O sea, como consecuencia de un movimiento o una fuerza que se aplicó sobre él. El choque, si el cerro se mueve, actúa sobre el choque y el choque actúa. ¿Y la malla? La malla lo mismo. La malla ¿No es activa? es pasiva. No. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace la malla? ¿Actúa sobre el cerro? No, está afuera. Entonces significa de que cuando usted diga lo que es activo, para que lo entiendan, es todo lo que se mete dentro del cerro. Se introduce dentro del cerro. Y lo pasivo es lo que está fuera de él. Entonces, los marcos metálicos, el choque Y la malla. la malla. Mira, yo pensé que era activo, profesor, porque como la malla tiene que ir. No, pero pero una buena malla puesta, o sea, por eso se trata de una armadura, se trata de quitar la sobreexcavación. sí, pero la malla, ¿qué es lo que hace? ¿La malla estabiliza el cerro? No, la malla no estabiliza el cerro. La malla lo único que viene a hacer es esto. y evita que haya del. Claro, eso. Y ahora yo tengo fortificaciones que son activas y que son fortificaciones pasivas. ¿Les quedó claro el tema? Fortificaciones. Ya, y tengo fortificaciones también que son de un punto temporal y permanente. Yo no creo mucho en eso. Hace, no sé, pues yo me acuerdo que en el antaño, cuando hacían clase a mí, hablaban de fortificación activa pasiva y el catedral lo aprendió con el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos llegaban y decían, tengo un cruzado. Y el cruzado va a durar 6 meses, o 3 meses, o 4 meses, lo que me dura la explotación del casero, u 8 meses. Entonces ellos llegaban y decían como la fortificación temporal es que se ejecuta por 6 meses, y la permanente es la que dura más de un año. Eso es el estándar, para que lo entiendan el número, pero resulta que hay un problema ahí,
Porque ¿qué pasa si ustedes le colocan al cruzado, como que dure 4 meses, por ejemplo, y ustedes le colocan puros pernos tipo split set? ¿Qué pasa con eso? No sirve, pues. Entonces significa que, ¿qué es lo que pasaba hace unos par de años atrás? Llegaban y decían, las fortificaciones temporales eran las que duraban por 6 meses hacia abajo, y sobre un año, permanente. Llegan las fortificaciones, por ejemplo, solamente por tiempo, que podrían ser permanentes. Pernos de cuidado. Y los pernos de mecánicos poderosos. Y los pernos cables. Pero ¿cuál vendrían siendo los pernos de temporales? Los split set, los Swelex, que están esperando una fortificación definitiva. Pero resulta que si ustedes le llegan y le colocan los cruzados de producción, puros pernos split set, ¿qué pasa con eso? ¡Chao! Y eso es lo que aprendieron en Candelaria, aprendieron a la fuerza. Ellos llegaron a colocar pernos split set y falló un cruzado, una cuña se explotó gigante en el lugar. Bueno, Son muy cortos y lo otro, que el problema que se tiene en un cruzado de producción, que se taponó. ¿Y qué pasa con la producción? Entonces significa que no solamente por en función de tiempo, sino que ahora se está evaluando en función de ¿cómo les podría decir? Las consecuencias que puede generar un desprendimiento. Entonces, si yo tengo consecuencias muy grandes en un proyecto, no voy a estar colocando un plano temporal. ¿Qué pongo? Permanente. ¿Se entendió? ¿Cuáles son los pernos temporales? Perdón. ¿Cómo se llaman? Split set y los Swelex. Son quinto año, pues chicos, no estar ahí. ¿Ah? No, pero ustedes no, depende del proyecto. Ustedes no tienen que tener esta cuestión en clarito. Split set, Swelex. No, sí, no es que en qué minera grande, sino que el proyecto. Nosotros, por ejemplo, en Candelaria se nos dejaron de ocupar hace poco, porque ellos veían que con la vibración de los equipos empezaban a liberar la presión. Pero Y el consumo de agua, ¿sí? Claro. Pero básicamente Candelaria empezó a vender de eso, pero hay otros proyectos los cuales a los viejos les gusta trabajar con eso. Por ejemplo, el perno split set, Candelaria aprendió con el tiempo y se no le gusta el perno split set. Pero ustedes si se van a proyectos, por ejemplo, a mineras más pequeñas, ¿trabajan con perno split set? Es que, o sea, yo fortifico a los pequeños productores con el preset. No es más barato. ¿Pero por qué? Porque también se puede introducir el preset si no tengo un equipo específico de preset. Lo puedo introducir con una IT27. Sí. Si es simplemente cambiar el cabezal nomás y... Efectivamente, ya. Entonces, si yo tengo esto, choque, muro de confinamiento, más J0, ¿ya? Acá nuevamente tiene esta famosa curva, la curva de fuerza de deformación. Esta curva de fuerza de deformación. Si ustedes se dan cuenta acá, fíjense aquí. ¿Qué tipo de perno soporta más de los dos en la curva? ¿Qué tiene mayor resistencia? Es una curva de perno. ¿Cuál resiste más? ¿Sí? ¿Cuál? El de abajo. O sea, perdón. ¿Pero qué resiste más? Resiste más la carga el de arriba, pero... Claro, no, pero estoy preguntando, ¿qué resiste más? No, el de arriba. ¿Quién se deforma más? El de arriba. No, pues de abajo. Abajo. Pero si la deformación... Acá, este tiene una capacidad de deformación más grande y este se puede deformar hasta acá. Ahora, el resto es un comportamiento elástico perfecto. Entonces, pero vamos por parte, por eso estoy preguntando, ¿quién se deforma más? ¿Quién resiste más? Por ejemplo, el perno de arriba. Yo puedo ver que el perno de arriba, cuando uno estudia sistemas de fortificación, tengo que ver las curvas de fuerza de formación de los cada elemento de fortificación. Entonces, primero, yo miro la curva de fuerza de formación y me doy cuenta que el perno de acá resiste más, ¿cierto? Que el de acá. Pero este, para alcanzar su resistencia pico, necesita una deformación menor. Y esta, una deformación mayor para alcanzar su resistencia pico. Segundo, el comportamiento post-fire. El comportamiento de este significa que una vez que alcanzó su propia pico, puede seguir deformándose. En la medida que el cielo se deforma, él puede seguir en su comportamiento. Mientras tanto que esto, una vez que alcanza su resistencia pico, su propiedad baja. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que tener en consideración al momento de colocar un perno. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo un cerro en el cual el centro de la deformación es baja?
por ejemplo, la deformación es menor del 1%. Tiene un comportamiento elástico, perfecto, y yo necesito soportarlo alto. Utilizo el tempo. ¿Por qué? Porque se soporta alto y la deformación básicamente no va a tener mucha deformación. Pero ¿qué pasaría si yo tengo un cerro en el cual tiene una alta deformación acá? A lo mejor me convendría esto, pero si nos damos cuenta, volvemos al de arriba. Oye, pero ¿por qué te va a convenir el de abajo? ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el cáncer perno tiene esta resistencia, pero a esta deformación igual va a estar conservando su resistencia. Entonces, esa, si en la prueba yo les pregunto, ¿curva de esfuerzo de formación para la primera, la segunda, lo que sea? Todo lo que acabo de decir se me tienen que explicar. No es decir, el perno de arriba soporta más. No, es un principio, hay que analizar cada parte. Ahora, son estos. Ya, veamos acá. Tengo función característica del sistema de soporte. Acá yo veo, esto no es mío. De hecho, esta presentación, chicos, lo mismo que creo que la otra vez se lo mostré, es de don Fernando Fernández. Él me enseñó toda esta parte de acá y me dijo de que básicamente siempre que yo pasara esto, el compromiso era visitar. ¿El caballero que vino la otra por Don Hugo, no? No, don Fernando Fernández es de FF Geomecanics, la empresa FF Geomecanics. No sé si lo han escuchado. ¿El caballero que vino entonces? ¿Y No. cómo se llama? ¿El que vino de Claria? No, ¿Sí que es cabrón de Claria? no, ese es un discípulo. No me acuerdo el nombre. Después voy a traer unos alumnos yo que fueron mis discípulos. Y le están en su vida en cabra. Hoy le dan cabra. Muy bien. Ya. Veamos acá. Quiero que vean lo siguiente. Esta presentación, chicos, este caballero también ha trabajado mucho en Australia. Fernando Fernández, de hecho, en este momento se ha expandido a Perú, tiene laboratorio en Perú, trabaja mucho con Roxaire, no trabaja tanto con FLAC. Lo que pasa, chicos, es que realmente es un concepto muy erróneo. Se han dado cuenta que el ingeniero hoy en día cree que el mejor software, el geomecánica no es tan así, ustedes pueden poner, el software es para vender ideas. Si finalmente el ingeniero sabe lo que tiene que ocurrir, porque tiene que conocer el cerro, la mecánica. Entonces, finalmente, por ejemplo, el mismo hundimiento que pasó lo están modelando los de Itasca, están modelando lo que pasó en Candelaria, un evento que ocurrió, pero quieren entender el proceso físico. Y eso puede demorar 1 año, 2 años. ¿Por qué se...? Claro, zafó. ¿Sí? Claro. Ah, pero eso está definido. No, lo que pasa es que están haciendo toda la investigación por estar generando el modelo. Ya, veamos acá. Entonces, tiene acá un comportamiento rígido, pernos helicoidales, para mantención y retención, choque. Entonces significa que si ustedes quieren por ejemplo, ustedes dicen, ¿sabes que yo quiero mi galería, alguna fortificación que sea rígida? Quiero que van a colocar malla, choque y pernos helicoidales, con lechado o con resina. Tipo de trabajo, rígido. Si yo quiero un tipo de trabajo que sea más suave, significa que pernos mecánicos largos con una malla rígida. Una fortificación no es robusta. Si yo quiero una fortificación que sea resistente, yo significa que le voy a estar colocando malla con choque y con pernos cables. Pero los pernos cables jamás se colocan solos. Los pernos cables siempre se trabajan en conjunto. Entonces significa que yo trabajo con perno cable, pero además tengo que colocarle un perno helicoidal, porque se acuerdan que una vez creo que yo les dije en clase que el perno cable puede salir como un tallerín. Entonces significa que si yo le coloco un perno cable, ustedes pueden tener el problema de que el perno cable, para uno de los principios que necesitan, es que como son largos de 20 metros, necesitan que el cerro, lo que rodea el cerro, o sea, lo que rodea directamente la galería, debe estar confinado. Si el cerro está desconfinado, van a colocar el perno cable, el perno cable nunca se va a fijar en el interior del macizo. Entonces, eso de otro más vamos a empezar a explicar con más detalle. ¿Qué es eso, profe, de Gluteado, con lechado o con rocío. Recubierto. Gluteado, perno gluteado. ¿Ya? Con lechado o con rocío. Ahora, entonces cuando ustedes ven el perno cable, siempre, chicos, cuando ustedes colocan pernos cable, ustedes tienen que hacerse la idea de que, colocar pernos cable,
y van a estar colocando un perno o alguno que otro perno helicoidal. Ya. Ahora, si quieren colocar una fortificación débil, la fortificación débil significa reforzar con pernos delgados, pernos tipo split set, malla de alambre de 9 milímetros. Frágil, pernos con lechado, con resina, con chorro. Entonces chicos, esta tablita de acá no es mía como lo vuelvo a comentar. Fernando lo tuvo en los proyectos. Entonces él dice, para acá, distintos tipos de fortificación, él va trabajando con estas condiciones. ¿Podría, Tenéis la tira para otro. ¿Podría, profe, definir un poquito... a ver qué se refiere con pernos mecánicos, pernos delicados? Y los pernos mecánicos, por ejemplo, un perno delgado podría ser un tipo de perno especial o podría ser un perno tipo suelo. El delgado Sí. es un swing o un Sí, el perno mecánico es el perno anclaje mecánico o el de cabeza expansiva. ¿Ya? Eso es lo mismo. ¿Ya? ¿Cabeza expansiva igual más dijo? No, es lo mismo, el de cabeza expansiva o perno de anclaje mecánico. ¿Y el perno vano? Es un perno cortico, ¿ya? Que permite hacer esto, que se va deformando con el cerro. ¿No es el split set cortito del inserto? No, es otro perno que es como especial, que yo no tengo de estos pernos acá, pero es un perno que es bien cortito. ¿Como el inserto? Sí, ¿Ya? es cortito y permite que cuando se deforma el cerro va acompañando. Agarra la deformación. Sí, agarra la deformación. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, yo tengo dos tipos de. Y aquí faltó otro tipo de pernos, claramente. Pero ustedes son mineros, creo. Nosotros en ingeniería civil, no. Nosotros cuando construimos túneles allá en Santiago, trabajamos con paraguas, trabajamos con pernos de fibra de vidrio, trabajamos con pernos autoperforantes. Ustedes no, ustedes juegan acá con los pernitos. Son mineros, no. Ya, mineros, de papel. Ya, veamos acá. No, es que nosotros tenemos muchos temas de fortificación, pero si ustedes se preguntan, la fortificación minera es un pelo a la cola a la fortificación de obras civiles. Si de obras civiles la minería empezó a fortificar dependiendo de las obras civiles. Ya que, por ejemplo, es muy distinto fortificar un túnel de obras civiles. Imagínense lo que se dieron cuenta la otra vez en la noticia, que había un túnel, no sé si en Santiago, que se está desprendiendo y está saliendo agüita. Y imagínense, están colocando con bolsas plásticas, chicos, reteniendo el agua. Entonces la pregunta es, ¿eso pasa dentro de una mina? Pero ahí queda embarrado, todo el mundo sabe. Entonces, de hecho, los factores de seguridad de las minas 1.4. Vayan a construir un túnel de carretera. 10, sobre 10 factores de seguridad. ¿Por qué? Porque es muy complicado que hay población. Entonces, cortáis la ciudad. se han dado cuenta que vuelvo a lo mismo, el concepto. Cuando uno habla de fortificación, la fortificación se hace en función del nivel de daño que puedo generar el riesgo. Ahora, dicho esto, nosotros tenemos lo siguiente. Tengo minas asísmicas y minas sísmicas. Entonces las minas asísmicas, lo que ustedes tienen acá, son minas asísmicas. Significa que son minas en las cuales tengo en toneladas por metro cuadrado. Ya toneladas por metro cuadrado. En cambio, el teniente trabaja con kilojoule metro cuadrado. Quiero que se den cuenta. Yo tengo las fortificaciones son muy distintas para las minas sísmicas y las asísmicas. Si yo tengo eventos de microsismicidad, tengo que empezar inmediatamente a pensar la velocidad de partículas, la energía cinética, el tallo de la roca, todas esas condiciones. ¿Estamos? Entonces, fíjense acá. La carga es estática, toneladas metro cuadrado. Pero cuando yo tengo carga estática más dinámica, listo. Entonces hay que hacer un estudio de velocidad de partículas y energía cinética. De hecho, esto es hermoso, ni está gustando acá. Pero espectacular. O sea, hacer análisis de esa forma, al que le interese, podríamos hacer unos talleres de fortificación en condiciones dinámicas. Pero ahí a enfrentarse a una condición de fórmulas matemáticas, pero bueno,
Ya, bonito esto. ¿Ya? Ustedes, si quieren que hagan Copiapó, 2 años más, 1 año más van a estar acá. Yo digo que en Copiapó, en menos de 5 años, van a estar todos con esto. Porque la fortificación, en la medida que vamos profundizando, aumenta las condiciones de esfuerzo. Entonces, vamos a empezar a trabajar la fortificación en kilómetros cuadrados. Este es el experimento. Me acuerdo que en ese entonces lo hicimos con Top Blanc, el año 1950. Estábamos nosotros ahí. Pero en Top Blanc acá hizo un experimento re bueno, pero peligroso. Pero este viejo fue el primer estudio en el mundo, es algo histórico, ¿ya? En el año 1950. Miren, se puso en esto, en una estructura metálica, y tenían sus pernitos acá. Ahí está. ¿Qué fue en el experimento? Colocaron grava, pero de tamaño relativamente uniforme. Esa grava iba a simular la condición de un cerro fracturado. Llegaron y le colocaron al contenedor metálico una base. Y a esa base le colocaron los pernos. Luego, lo llenaron con los pernitos, las camisas de las porqueras de camisa de la mierda, y ellos empezaron a colocar la grava. ¿Estamos? Y todos felices. Entonces, ¿y luego qué empezaron a hacer con la grava? ¿Y para qué? Para simular el esfuerzo, los esfuerzos en el cerro. Porque ustedes pueden tener, por ejemplo, un túnel acá y todo el macizo rocoso fracturado, pero ¿por qué eso no se cae entero? Porque el cerro está confinado en algunas partes y donde yo tengo tracción de confinamiento donde se cae. Ellos lo que hicieron acá empezaron a compactar para simular el efecto de los esfuerzos compresivos en el entorno de la galería. Entonces, luego colocaron la segunda manchura en la parte de arriba. Ustedes saben que eso no existe. Tengo un perno, la manchura está acá y el perno está acá. Sino que ellos, ¿qué es lo que hicieron con esa manchura? Es simular más el efecto del cerro, la presión del simular la conexión con el macizo. Claro, entonces luego de eso hicieron esto. Se retiraron los trozos de madera que tenían en la base del container, en la parte metálica, de la estructura metálica, y miren. Los pernos están ahí y miren el macizo rocoso, esa es la roca, la grava. No cae. Entonces, se dieron cuenta de que porque confinaron, se reacomodaron y el perno no solamente actúa soportando esto, sino que también genera un área de influencia, evitando que esto caiga. Entonces, luego de eso, se subió este viejo. Imagínense, chicos, se subió arriba y no veo que sea 20 kilos. Se subió un paciente. Imagínense que se cae. Entonces. Un protocolo de seguridad buenísimo. Pero miren acá. ¿Saben lo que generó con eso en el experimento? Simuló la condición de un cambio de esfuerzo. Por ejemplo, está todo en equilibrio y de repente explotan acá, los esfuerzos se vienen por acá, ¡pum! Desestabilizan, se reacomodan el estado tensional, desconfinamiento. ¡Pum! Entonces, eso lo que ustedes ven ahí significa que yo, para evitar eso, vienen las mallas en los proyectos mineros. Se colocan mallas para cuando se generen estos cambios de esfuerzo, ya sea por mayor concentración o por desconfinamiento, que la malla sostenga esos bloques que se pueden desprender. ¿Estamos? El experimento de Laurent fue excelente. Esto, bueno, yo lo cuento como historia nomás, pero yo desde entonces, cuando me enseñaron esta parte de acá, don Fernando Fernández es muy práctico, muy práctico. He trabajado en muchos proyectos, entonces decía, ¿se han dado cuenta que los viejitos, ustedes llegan y dicen, el viejo cabrón, sabe harto? Y porque daba algunas cosas, por ejemplo, decía que decían, ustedes se dan cuenta acá la longitud del perno, lo calculaban en función del espaciamiento y 3 veces C. Y el E vendría siendo esta parte de acá, que vendría siendo no el espaciamiento de esto, sino que el espaciamiento de la estructura. Entonces, si el viejito llegaba a sacar el terreno, ¿cuánto era el espaciamiento de la estructura? Tanto, lo multiplicaba por 3 y le daba ¿qué cosa? El S. Entonces, con eso que tengo acá, yo tengo después que vendría siendo esa fórmula de esta acá. L partido por S es igual a 2. Entonces, si el espaciamiento fuese, por ejemplo, de 0,5,
3 por 0,5, ¿cuánto me da? 1.5. Entonces puede ser 1,5 por 2. ¿Cuánto le da la longitud del plano? 3. Entonces, usted dice, oh, el viejo cabrón. Él decía de que eso ya no. O sea, ¿dónde lo ven eso? En personas que nunca se actualizaron, conocimiento que no es tan malo. Pero ya no se puede justificar los informes de esa manera. Pero para un pequeño minero, los viejos de pequeña minería trabajan de esa manera. Entonces, sacan los espaciamientos de la estructura y saben más o menos cuánto es la longitud del plano que tienen que colocar. ¿Ya? Pero ¿Aceptable todavía? no, o sea, decía de que, o sea, no razón. ¿Antes en la Gemini? No. ¿No lo acepto No, ya? eso no tiene ningún principio. Ahora, miren ahí está el experimento de Tom Blanc, en la cual ustedes pueden ver que el perno está acá, pero el perno genera un área de influencia. Pero acá no está confinado. Estos bloques se pueden caer, se pueden desprender, porque en ese sector están en tracción, estoy en desconfinamiento. Entonces, significa que ustedes tienen un macizo rocoso fracturado, le colocan empernado sistemático y generan este arco artificial, que aumenta la cohesión. Pero todos en aquellos sectores donde tengo el perno, se pueden generar pequeños desprendimientos. Entonces lo acompaño con maíz. ¿Se entendió? La amplitud del área de efecto del perno. Es lo mismo que la amplitud de un sondaje. Cuando uno dice el área de influencia es la mitad. Pero por lo general 1 metro, por ejemplo, el espaciamiento no se puede colocar más de 2 metros. ¿Te das cuenta que los espaciamientos son de 1,4, 1,5? ¿No se puede sacar como área de influencia la mitad del perno hacia el alrededor? Es que no es tan así. ¿Por qué? Porque estoy hablando de que no sé si se me arreglaría yo si se me cayera un trozo de roca del personal. No lo veo de esa manera. ¿Ya? Ahora, me voy para acá. Si yo tengo esta condición acá, tengo. Ustedes ya saben esta parte, consideraciones básicas de un diseño. Requiero todas las propiedades del modelo geomecánico. Modelo geológico, modelo estructural, modelo hidrogeológico, modelo tensional, un modelo de macizo rocoso, todo eso se conjunta y la condición de terremoto, etc. para generar un modelo. Entonces, él comentaba, nos decía lo siguiente, que por ejemplo, bueno, siempre me acuerdo por ejemplo ustedes, cuando dicen, oye,